En MAGAC, tenemos como misión integrar el espíritu, alma y cuerpo de los miembros de la gran familia cristiana interdenominacional hacia la vida diseñada por Dios para la sana convivencia, desarrollo y éxito en todos los ámbitos de nuestra vida. Como visión, sembrar la gracia y fe en Jesucristo en los corazones de esta generación, cosechando frutos de amor y amistad en las personas, familias, ciudades de México y a las naciones. Nuestros valores: sujeción a las autoridades, empatía y amor por las personas, espíritu de humildad y valentía, guiados por la verdad, Jesucristo y la palabra de Dios interdenominacional, excelencia de lo alto en tus acciones, dispuesto a morir al egocentrismo, total honra y gloria a Dios, vida plena en la gracia de Dios. Somos MAGAC, somos Iglesia Virtual Parousia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes desde aquí de la ciudad de Querétaro, en el Movimiento de Acción de Gracia, MAGAC. Es una asociación civil de apoyo a la gente, a muchos sectores, que llegamos ya a varios países en América y también en México, en varios estados, y en Estados Unidos en algunas partes. Hoy es un día especial. Hoy es un día que en muchas partes del mundo están celebrándose reuniones para fortalecer los vínculos con las partes oscuras espirituales, ayer y hoy, pero bueno, sabemos que la luz vence las tinieblas y las tinieblas son ausencia de luz. Entonces tenemos que ya Jesús es la luz y que Jesucristo ya venció las tinieblas una vez y para siempre. ¿Okay? Con esa seguridad estamos aquí reunidos, listos para poder transmitir. Ya estamos transmitiendo, de hecho, a todos bienvenidos a este grupo. Tienen ustedes libertad de poder mandar comentarios, poder hacer preguntas, poder inclusive también enlazar a otras personas, a otros contactos, y así ya poder llegar a más personas. Nuestra luz en el futuro, lo que nos motiva es que a través de las redes sociales nosotros ya queremos llegar a muchísimos países donde no conocen al Señor Jesucristo como la única verdad, la vida, y que nos lleva a tener una vida integral, completa. Países como China, como Japón, Corea del Sur, que apenas recientemente estuvimos por allá, vemos que hay una necesidad tremenda de conocer a Jesucristo, a un líder realmente que sí murió, pero resucitó y ahora está a la diestra de Papá Dios. Desde ahí nos cubre con su presencia, con su gracia infinita, y nos llena de una verdad que nos hace libres. ¿Okay? Es la verdad que nos hace libres. Estamos ahora aquí promoviéndola con temas diferentes a los que a veces la religión está dando. A veces solamente como que se enfocan mucho en la prosperidad económica, en la felicidad de un punto de vista muy humano, pero realmente Jesucristo es diferente. ¿Okay? Entonces, como sabemos que hay un plan perfecto para toda la creación y desde un punto de vista holístico, o sea, total, global, queremos ser parte de ese movimiento de los últimos tiempos, que es llevar la palabra de verdad a muchas personas y más a los que aún no conocen de esta verdad. ¿Okay? El tema de hoy es: el espíritu de rechazo es un terrorista de tu éxito. Repito, el espíritu de rechazo es un terrorista de tu éxito. Vénselo. Vamos a tocar un tema que desde el punto de vista psicológico, muchos psicólogos de renombre, como Carl Jung o Mario Alonso Puig, o algunos otros como Eckhart Tolle, famosos, pues lo han tomado de un punto de vista limitado, ¿no? Limitado en el sentido de que solamente se enfoca en la parte almática, que son las emociones, la voluntad y los conocimientos. Ya hemos hablado de la parte cognitiva, emotiva y volutiva, la voluntad. Pero la verdad, que es esta,
la Biblia, viéndola desde un punto de vista no religioso, sino eterno y absoluto, total, nos da la solución mucho más profunda y una solución más práctica y una solución que solamente necesita que nosotros hagamos a un lado ese aspecto religioso y que realmente queramos conocer a Dios como es. No desde un paradigma religioso, sino desde lo que es. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino a través de Él. Es la única verdad que cuenta, ¿ok? La única verdad absoluta. Nadie va al Padre, a Padre Dios, Dios Padre, sino a través de Él. A través de nadie más, ningún líder religioso, filosófico, dogmático, nadie. Entonces, hoy tenemos un tema que a mí desde hace muchos años me ha llamado la atención, porque a través del tiempo, en mi vida misma y en la vida de muchos que a través de 38 años ya de servir a Dios, nos ha dado enseñanza. Y es que el espíritu de rechazo, fíjense bien, donde quiera que esté, está anidado en el inconsciente de las personas. Con eso quiero decir que no son conscientes de que lo tienen, porque llegaron a través de la vida, de los genes ancestrales del bisabuelo, abuelo, padres, y ahí están anidados en una parte inconsciente, en el alma. Están programados por el ADN ancestral. Entonces, si alguno de tu linaje tenía algunas cosas de miedos extremos, odios extremos, envidias extremas y más cosas, de alguna forma te va llegando, porque dice la Biblia en Éxodo 20, para que lo apunten ahí en la edición, Éxodo 20, lo voy a parafrasear, dice que Dios va a visitar la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. O sea, lo que es aborrecible para Dios es la maldad y la iniquidad. Esas genes, cromosomas, genética en general de esos ancestros, ¿verdad?, van saltando de generación en generación y llegan a tu vida, a tu alma, y ya están metidos. Están ahí unos receptores ahí, pero como eres inconsciente de eso, no te das cuenta. Pero cuando pasa algo en tu vida, algún evento emocional que despierta los receptores, entonces saltan, encienden esos receptores y se pasan al consciente, y es cuando ya tú de repente no quieres, pero de repente pasa algo y sale ese inconsciente inconsciente al consciente, y empieza la gente a ser envidiosa, más explosiva, a tener desviaciones de todo tipo que son generadas por esa maldad y la iniquidad. Ahora, eso, fíjense bien, hace conectividad con el mundo espiritual que tenemos en el exterior. Lo que hay en el interior, en el inconsciente, se conecta con lo que hay en el exterior de esa misma longitud de onda, de esa misma tipo de espíritus. Porque dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne y sangre, o sea, cosas materiales humanas, carne y sangre, humanos, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores territoriales de maldad, contra espíritus inmundos que habitan en los aires de este primer cielo, que es donde estamos aquí. Esos espíritus lanzan dardos a tu mente, y ahí ya está el receptor de la maldad de tus padres, abuelos, todo eso, y se despierta, enciende. Y es cuando ya la gente empieza a ser diferente, empieza a comportarse diferente, y empieza la maldad a hacerse evidente, y la iniquidad y todo lo que no está bien. Entonces, pero ¿saben qué? La ventaja cuando ya esos espíritus inmundos, demonios, se llaman demonios, ya hemos platicado esos demonios, el origen de esos demonios, ¿sí se acuerdan, no? Que fueron los espíritus de los gigantes que anduvieron en la tierra,
y que fueron hijos de los ángeles caídos con las mujeres, y que cuando murieron no podían estar ni en el cielo, más allá del cielo y en la tierra, sino en el espíritu, en el aire, o sea, en los aires. Y ahí están latentes, vigentes, presentes, dispuestos a hacer la voluntad del príncipe de los aires, del aire, que es Satanás. Ellos están encomendados como un batallón y especialistas en mandar dardos a tu cabeza, a tu mente, para que ahí recibas pensamientos, dardos, y pareciera que son tus pensamientos y tú los tomas como si fueran tuyos, y es cuando empiezas a actuar diferente, a actuar de una forma que colapsa o hace terrorismo a tu éxito. Es por eso que el título se llama El espíritu de rechazo es un terrorista de tu éxito. Vénselo. ¿Por qué? Porque esos espíritus inmundos van a hacer conectividad, van a hacer conexión con tu mente, con esos dardos, esos espíritus ancestrales, y entonces te van a hacer comportarte de una forma u otra. Y el comportamiento más evidente que hace una autodestrucción es el miedo, el odio, el rencor, parte del miedo y del odio, la envidia, el ego exacerbado, y todo eso te hace que tengas muchísimos comportamientos que no son conforme al diseño de Dios, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces eso te hace comportarte con inseguridades, a hablar en público, a un proyecto, a poner tus pensamientos en orden, estar en un caos. Te hace que tú seas egoísta en extremo y que solamente veas lo tuyo propio, todo para acá y nada de dar. Entonces, esos comportamientos que tú estás haciendo o teniendo son en contra de lo que dice la Biblia, de lo que dice la palabra de Dios, para que tú seas libre y para que no des los frutos del Espíritu y para que no estés caminando por ese camino que dice segunda de Pedro 1, del 5 al 11, que habla sobre a la virtud, a la fe, añade virtud, a la virtud, dominio propio y todo eso, hasta que ya llega el amor. O sea, ese caminar en Dios, esos frutos del Espíritu, ese diseño de Dios se ve colapsado porque esos terroristas son espíritus de rechazo, te hacen que tú te sientas menos, que estés anhelando que te acepten los demás, un miedo a que no te acepten, un miedo a que te vean mal, un miedo a no poder, un miedo a decir la verdad, un miedo a que tú seas tú mismo. Entonces estás camuflajeando lo que Dios diseñó para ti con una personalidad que no es la que Dios quiere en tu vida, una personalidad que Satanás quiere que tú tomes, y eso es terrorismo para tu éxito. Si me estoy explicando donde quiera que nos ven. Si es que me estoy explicando, denle un like o algo para que aquí los que están checando estén viendo que hay un eco, hay una respuesta, por favor. Porque este tema es muy importante, es vital entenderla. Si nosotros empezamos a entender esto, empieza la explosión de la autoconciencia, y entonces esa conciencia es estar en la presencia de Dios. Y entonces Él empieza a renovar cada día más y más tu vida y empieza a darte un despertar. El despertar espiritual en Dios. ¿Ok? Bien, entonces ya con esto, yo para darle un poquito de orden y más ser CPM, yo llamo conciso, preciso y macizo en estos temas que son delicados y a veces no son tan fáciles de explicar, por eso casi ninguna religión lo toca, porque no les conviene, porque no va a aumentar el diezmo, ni la ofrenda, ni nada de eso, y su poder, sino que va a despertar a los escogidos de Dios que tienen que hacer su plan. ¿Okay? Cuando los espíritus de aquellos que son escogidos despierten y se alineen con el Espíritu de Dios, viene el gran despertar de la humanidad, el gran despertar de los hijos de Dios que anhela la creación, dice Romanos 10, anhela que los hijos de Dios despierten.
Eso va a pasar. Es por eso que la religión, junto con la apostasía, que es muy parecida, va a evitar que tú despiertes espiritualmente, que te hagas realmente vivo. ¿Ok? Entonces, yo escribí aquí cosas así compactas para poder llevar un orden. ¿Ok? Miren, el espíritu de rechazo actúa como un saboteador silencioso en tu vida, en el inconsciente, limitando el potencial y manteniendo a las personas atrapadas en patrones de miedo y ego. Este rechazo no solo afecta la salud emocional, sino que obstaculiza el despertar de la conciencia, como ya lo comenté. Obstaculiza eso. No eres consciente de tu verdad, estás en tu inconsciente, pero el Señor quiere que seas consciente de quién eres. Eres un hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, ese espíritu de rechazo no solo afecta a la salud emocional, sino también el renacer en una vida de éxito y propósito. Si tú encuentras tu propósito en la vida, ya es un despertar. En esta conferencia, en esta plática, en esta prédica, vamos a descubrir realmente cómo liberarnos de estos patrones para alcanzar nuestro verdadero potencial. El potencial que tú tienes y que es ilimitado. ¿Okay? La primera parte es identifica la voz del rechazo. Identifica la voz de tu rechazo, de tu espíritu de rechazo. ¿Ok? Para eso vamos a valernos de, como siempre lo he dicho, ¿no? Todo el soporte va a estar en la Biblia, en la palabra de Dios. No como una parte religiosa, sino una parte de sabiduría eterna, ¿ok? Y bueno, es el primer versículo, el que ya sabemos y que es parte del ancla de este movimiento Magak, es 1 Tesalonicenses 5:23. Ya todos lo saben aquí, ¿verdad? Ese verso, ¿sí? Es que el mismo Dios de paz, quien puso la paz entre Dios y los hombres, nos santifique por completo, nos transforme por completo, ¿sí? Y dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta que venga el Señor Jesucristo por nosotros otra vez, por su iglesia, ¿ok? Entonces, el camino, la clave, la respuesta para poder poco a poco identificar esos espíritus de rechazo y sacarlos, echarlos fuera de tu vida, es que el mismo Dios de paz, o sea Jesucristo, que ya anida en tu corazón, Él empiece a iluminar tu vida y empiece a santificarte, a transformarte por completo. Entonces tu espíritu, tu alma y tu cuerpo sean transformados. Es un proceso. Pero ese proceso solamente requiere de un espíritu de humildad tuyo y de un deseo vehemente de que Él te transforme y de no ponerle trabas. Si Él dice esto, hay que hacerlo. Si Él dice lo otro, hay que hacerlo. No importa que tu alma detractora, tu alma rebelde, no quiera. O sea, tu mente absoluta en tu yo, tu ego, diga no. Echa fuera lo que esa alma quiere. Acuérdense que la carne está contra el espíritu y el espíritu está contra la carne. O sea, la carne es el alma sin el espíritu con tu cuerpo. Dile no. Dile, yo voy a obedecer la voz del Espíritu de Dios. Yo voy a obedecer la santificación de Cristo en mi corazón. De ahí emana. ¿Ok? Y el otro es el Salmo 34:4, que dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Entonces, si tú realmente clamas a Dios, lo buscas con un espíritu contrito y humillado, Él nunca te va a despreciar.
y Él va a mirarte, va a echar fuera tus temores, te va a librar de los temores, de los miedos, las inseguridades, los rencores y todas esas anclas que te anclan, valga la expresión, a un alma engañosa, detractora de tu éxito, que está en contra de lo que Dios quiere en ti. ¿Ok? Entonces, muy rápidamente me gustaría explicar esto. Identificar la voz interior, la voz de Dios dentro de tu ser, en tu corazón, que es Cristo, su Espíritu de Cristo. Para identificar la voz del rechazo, implica reconocer, fíjense bien, reconocer pensamientos y sentimientos que bajan nuestra autoestima. ¿Saben cuál es tu autoestima? ¿Sabes cuál es, no? ¿Qué tanto tú te valoras? ¿Qué tanto tú te reconoces como hijo de Dios? ¿Qué tanto tú sabes lo que vales? Porque Él ya te compró en la cruz y porque tú eres hecho a imagen y semejanza de Dios. O sea, pero si esa autoestima está muy baja, es que no le crees a Dios. Le crees más al chanclas. Entonces tú tienes miedos, angustias, depresiones, odios, rencores que te van a hacer involucionar en lugar de evolucionar. Entonces esto está arraigado ¿en dónde? En el inconsciente, ya lo comenté. Y ese inconsciente hace que las personas actúen en automático. En los cursos que doy, o en los coaching que doy a la gente, a los empresarios, les digo que las emociones tienen la velocidad más alta en todo tu ser. Una emoción entra rapidísimo y hace que tú hagas cosas sin pensarlas todavía. O sea, las emociones son rápidas, entran y hacen que tú te muevas y actúes sin pensar, y por eso las consecuencias. Es por eso que la inteligencia emocional que estamos dando como cursos, bueno, es muy importante entenderla para tener control de tus emociones. Porque a veces las emociones son muy traicioneras. ¿Ok? Entonces tienes que tener control de tus emociones para evitar que afecten a ti o a tu alrededor. Y para eso tienes que estar identificado con esto, conciliado con Dios y unificado con el Espíritu de Dios, con tu espíritu, para que ellos tomen el control. ¿Sí? Porque hay una velocidad más grande que las emociones, y es el Espíritu de Dios en tu vida. Ahí ya separa todas las emociones, se controlan. ¿Ok? Y el motor del Espíritu de Dios es el amor. Si tú tienes el amor dentro de ti, ya entonces eso se vence, se neutraliza. ¿Ok? Entonces tenemos que entender, estoy hablando cosas ya profundas, que solamente los que tienen al Espíritu de Dios van a entender. Los que no van a ver esto como natural o como locura, eso dice la palabra. Ok, entonces dice aquí que practicar la autoobservación, que tú te puedas observar a ti mismo en tus emociones, es una habilidad que tienes que desarrollar. Y se hace bien en el espíritu. ¿Ok? Entonces, y escuchar conscientemente los pensamientos que tienes. Estar atento a tus emociones, a tus pensamientos. Porque eso va a denotar realmente si estás caminando en Dios o vas desviándote. ¿Ok? Y eso permite a cada persona captar cuando estos surgen y cuestionarlos. Si de repente sientes rencor por alguien, a ver, ¿por qué tengo que tener rencor por esta persona? Porque es una persona que falla. Es una persona que no es Dios, o sea, tiene sus defectos. Entonces yo voy a verlos de un punto de vista diferente. ¿Por qué tengo que estar odiando? ¿Por qué tengo que estar haciendo esto? ¿Por qué voy a desquitarme si me hacen mejor? Yo pago con amor, con bien, lo que me hacen mal y le dejo a Dios lo que tenga que hacer. Dice la Biblia que mía es la venganza, dice el Señor. Entonces cuando Él actúa, Él realmente actúa con justicia. Pero nosotros no vamos a actuar con justicia porque no somos Dios y no es nuestro papel. ¿Me explico? Todo eso tenemos que irlo viendo para poder entender eso que Dios nos está diciendo a través de la palabra. Así, al igual que Dios nos invita a ser íntegros, debemos buscar sanidad completa en nuestra alma para sanar o superar las dudas y comenzar a despertar hacia una vida más consciente. Ser más conscientes y decidir cambiar. Porque por eso tenemos la voluntad.
una voluntad que Dios nos dio. Y somos diferentes aún a los ángeles por esa voluntad. Somos especiales. ¿Ok? Bien, entonces, el punto 2, yo le he titulado, renueva la mente y libérate del autoengaño. Repito, renueva tu mente y libérate del autoengaño. ¿Qué es autoengaño? Es lo que el alma engañosa quiere que pienses. Que no puedes, que eres muy limitado, que te van a juzgar, que no te van a aceptar, los miedos a cada rato y todo eso. Entonces todo eso tienes que quitarlo, tienes que liberarte de eso, vencerlo. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, para eso tenemos los versos también, el segundo verso ancla de aquí, de este ministerio, que es Efesios 1:17, que dice que el mismo Dios de nuestro Señor Jesucristo nos dé espíritu de revelación y sabiduría para conocerlo mejor a Él. ¿A quién? A Jesucristo, al Dios de paz que nos va a santificar. Si tú entiendes de una forma más reveladora, más profunda, quién es el Dios de paz, quién es el que te va a transformar, espíritu, alma y cuerpo, entonces ya vas ganando, porque ya no depende de tus fuerzas, ya no depende de tus posibilidades de que entiendas o no, depende de que tú le creas a Él. Eso es todo. Entonces, si tú le crees a Él, pues Él va a poder, Él no falla, Él es el infalible, es el omnisciente, omnipresente y omnipotente. Entonces, tú ya estás optando por la victoria. ¿Ok? Y la otra es Romanos 12:2, que también lo hemos aquí dicho, que es muy, muy fuerte en la mente. Es, no os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de tu mente. Tenemos que renovar nuestra mente para saber cuál es la perfecta, buena y sana voluntad de Dios en nosotros. Eso es lo que dice ese verso, Romanos 12:2. Entonces, cuando ya empezamos a ser conscientes y a renovar nuestra mente, ya empezamos a anclar la mejora, a anclar quiénes somos realmente. Entonces ya no vamos a volver atrás. Es como que vamos ascendiendo, y si no metemos Romanos 12:2, que es renovar nuestra mente, es como si no pusiéramos una cuña en la rueda de la vida que estamos mejorando. Y si nos descuidamos, la rueda se vuelve a bajar y es peor. Metemos una cuña, que es renovar nuestra mente, y ya no viene la involución. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? ¿Todos? Allá por Chile, Perú, Colombia, los países que siempre están con nosotros, algunas partes también de México. A ver, muy importante que ustedes se enfoquen en esto. Pongan ahí una libretita y apúntenlo, porque esto deberían de pasarlo en la semana, porque significa algo que te puede hacer totalmente diferente y ser exitoso en todo. Dios quiere que seas exitoso en todo. ¿Ok? Bien, entonces, una forma práctica de entenderlo es esto, miren. La renovación de la mente es clave para salir del engaño, ¿sí? Del autoengaño, y liberar el potencial interior que tienes. Aquí la forma práctica se centra en que tú replantees los pensamientos y creencias. Fíjate, replantees los pensamientos y creencias que alimentan tu rechazo, tu autoengaño. Que veas que todo lo que tú piensas o crees y el por qué tienes miedos, tienes rencores, tienes inseguridades, no tiene sentido. Por ejemplo, yo he estado con empresarios que tienen muchísimas cosas, pero siguen atrapados en su niñez cuando hubo un rechazo de su abuelo. Y siguen atrapados ahí, imagínense. Entonces, no son libres como deberían serlo. ¿Ok? Entonces, practicar la conciencia plena y la reflexión diaria permite que los pensamientos que sabotean tu conocimiento y tu verdad queden fuera, queden a un lado. O sea, diariamente refuerza con tu reflexión, con tu meditación, con tu oración en el Espíritu, quién eres realmente, de dónde vienes, por qué estás acá, hacia dónde vas, cuál es tu propósito en la vida, y Dios cómo te ve. Como Dios te ve es la verdad, no como te ven los demás,
o como te ves tú a ti mismo que aún no saltas a otro nivel. Como te ve Dios es tu verdad. ¿Y Dios cómo te ve? A ver, pregúntate allá donde estés, ¿cómo te ve Dios? Y esa es la forma correcta de verte tú. Y esta es la guía. ¿Ok? Entonces, tienes que romper con esos patrones de pensamiento, espíritus de rechazo. Y el primer paso para liberarte de la influencia negativa del rechazo y que abras paso al renacimiento personal y a un éxito que ya está dado por Dios y se ganó en la cruz. Ya está ganado, ya. Tómalo solamente, tómalo. ¿Ok? No estés dándole luz verde a Satanás, porque él solamente quiere robar tu bendición, matar tus sueños y lo que Dios quiere y destruirte. ¿Ok? Bien, entonces vamos ahora a la parte de la tercera parte, que es muy importante, y es rompe el ciclo del miedo inconsciente. Rompe el ciclo del miedo inconsciente. ¿Recuerdas que te dije que todo lo que no está bien y que sabotea tu alma, tu espíritu, todo tu ser, sabotea tu éxito, está en el inconsciente? Por eso tú crees que estás bien y no te das cuenta de todo lo que está mal. Solamente ves la punta del iceberg, que es que eres religioso, que sabes uno o dos versos de la Biblia, que eres humanamente bueno. Ves solamente eso. Pero esa es la punta del iceberg. ¿Saben qué es un iceberg, verdad? ¿Ok? Pero lo que está abajo, en el inconsciente, es un monstruo, ¿ah?, que tienes que hacerlo consciente para poder echarlo a un lado. Tienes que romperlo en añicos para que salgan poco a poco hacia el flote todo lo que tú tienes que dejar, tienes que quitar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que le estoy diciendo. ¿Ok? Lo que tú crees, lo que tú ves, lo que tú sientes es poquito. Pero todo lo que está oculto, que a veces sale con una emoción, eso es la realidad. Y tenemos que sacarlo al consciente y vencerlo en el nombre de Jesucristo y con tu voluntad. ¿Ok? Entonces, los versículos que están ahí latentes, vigentes, presentes para que esto tenga más fuerza, es Hebreos 4:9, que ya les he dicho, entrar a un reposo absoluto. Hebreos, ¿qué dije? 4:9. Es entrar en el reposo absoluto, que es lo mismo que dejar que el mismo Dios de paz nos transforme, nos santifique. Es lo mismo que tener la revelación de Efesios 1:17, que es que nosotros tengamos espíritu de revelación y sabiduría para conocerlo mejor a Él. Cuando conocemos mejor a Él, al Cristo Redentor, a nuestro coach integral que va a santificar nuestra vida, a nuestro Maestro de Maestros, al Señor de Señores, al Rey de Reyes, entonces ya no hay vuelta atrás, ya tenemos nosotros la victoria total, absoluta. Entonces, Hebreos 4:9, lo voy a leer para que esté más evidente. Dice: porque por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, en el reposo de Dios, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Recuerden que el séptimo día es el reposo de Dios de la creación. Ese ejemplo que Dios dio es el ejemplo que tenemos que tomar nosotros, que dejemos de descansar en nuestras propias obras, en nuestras propias fuerzas, con nuestras propias estrategias, con la religión. No te fíes en eso, échala a un lado y deja que Dios lo haga. Reposa absolutamente en lo que Cristo Jesús ya hizo en la cruz. El que transforma tu vida, espíritu, alma y cuerpo, el que te da revelación de quién es Él, ahí reposa. No hagas nada por ti mismo para ganarte nada, Él ya lo ganó todo. Solamente déjate transformar con humildad, reconoce lo que no has estado bien,
Contrístate, un corazón contrito, o sea, contristado, o sea, sufriendo y redarguidos y tristes porque hemos sido desobedientes a Dios. Porque hemos optado muchas veces por nuestras propias fuerzas, por nuestra religión, por todo eso, siendo que Él ya lo hizo. ¿Ok? Déjate transformar por Él. No luches contigo mismo, que tu alma quede sosegada. Por eso el bautismo en el Espíritu Santo y el hablar en lenguas, que ya hemos hablado, es muy importante. ¿Por qué? Porque eso hace que tu alma quede sosegada, que no esté de metiche, y que tu espíritu, con el Espíritu de Dios, empiece a transformarte por completo, espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? Eso es lo importante. Entonces, tú anhela ser bautizado en el Espíritu Santo, que acuérdense que es ser envuelto. Cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón, Él te envolvió, si realmente fue de corazón, y selló tu corazón con el Espíritu Santo. Ahí ya fuiste envuelto, fuiste bautizado, fuiste sumergido en su presencia. Ahora, anhela los dones del Espíritu para que te haga más fácil la vida y empieces a evolucionar más. No estoy hablando de cosas raras, esotéricas, no, son cosas que están aquí. Los dones del Espíritu, 1 Corintios 12, ahí puedes encontrarlo completamente. Son 9 dones del Espíritu, ¿ok? Bien, entonces, el miedo inconsciente del que estoy hablando es un ciclo que involuciona tu vida y te va llevando a un hoyo más y más, cada vez más profundo, ¿no? El miedo inconsciente, la inseguridad inconsciente, el ego inconsciente. El deseo de ganar, porque en el fondo tienes miedo a que no te acepten, a que te rechacen. Por eso se llama espíritu de rechazo. Alguien que está afanado siempre en querer ganar y todo, y tiene el espíritu del gorila, que cuando más tiene miedo, más hace que es fuerte y se golpea el pecho y grita. Así también hay mucha gente. Cuando tiene miedos profundos, grita más, cree que y hace que es muy fuerte y tiene que ganar a fuerza. ¿Por qué? Porque es el miedo y la inseguridad que tiene a ser rechazados. Es por eso que el espíritu de rechazo es profundamente engañador, porque tiene varias caras. Caras de espiritualidad también, aguas con la religión, caras de humanismo, cara de que es muy fuerte y de que nunca pierde, que siempre, pero en el fondo es miedo al rechazo. ¿Ok? Si nosotros somos sabios para reconocer cuando tenemos algo de eso, estamos ya empezando bien. Estamos empezando a ser consciente lo inconsciente. ¿Ok? Entonces, el reposo en Dios invita a liberarse de esta inquietud, enseñándonos a nosotros a calmar la mente engañosa, inconsciente, y romper el ciclo de miedo que paraliza. Hay personas que quedan paralizadas. Hay personas que quedan iracundas en exceso, en ciclos que no terminan. No pueden parar, no pueden pedir perdón, no pueden parar, no pueden ceder hasta que ellos sean los que ganan, entre comillas. Y eso es un miedo inconsciente, un miedo al rechazo. En la práctica, esta liberación se logra mediante la calma y la meditación y oración profunda en el Espíritu. Porque ahí es cuando ya en el reposo de Dios absoluto es cuando sanan las heridas. Es cuando Él te sana y te hace entender cosas profundas. ¿Ok? Algo que no puede soportar un alma engañosa es que le quieran imponer que esté bien. ¿Ok? No va a poder. Si alguien está en su momento emocional, nunca va a aceptar que alguien lo quiera corregir o que lo quiera mejorar o que le quiera imponer el que esté bien. No se va a poder. Porque es como estar bajando y que alguien te diga, no, oye, no, ya estás, o sea, tienes que parar la involución y despertar y voltear para arriba a Dios y decir, oye, me estoy cayendo. Entonces, ahí sí ya, pero ya que paras. Mientras está el giro hacia abajo, que son las emociones destructivas, no puedes parar. ¿Sí?
Es por eso que ahora le ponen un montón de cosas, diferentes nombres a todo eso, pero casi toda la gente tiene cosas así, o tenemos cosas así. ¿Ok? Entonces tenemos que ser conscientes de eso y que el origen no es tanto mental o psicológico, el origen son anclas ancestrales, anclas emocionales que tenemos que reconocer y hacerlas conscientes, hacerlas visibles para poder identificarlas y ahora sí ya, ¡pum! ¿Vale? Echarlas a un lado. Entonces, si tú empiezas a relajar tu mente, a calmarte y a conectarte con Dios, vas a permitir que esos ciclos inconscientes y comenzar a vivir una vida en paz y una vida sabia y una vida como Dios quiere. ¿Ok? Bien, vamos al cuarto punto, no sé qué tiempo voy, pero vamos ahí al cuarto punto. ¿Ok? Dice, encuentra tu propio valor y nace de nuevo. Encuentra tu propio valor y nace de nuevo. Es decir, valórate a ti mismo, no dejes que nada te engañe y nace de nuevo. O sea, como dije hace 8 días, construye tu nueva nave. ¿Se acuerdan que Pablo naufragó, pero se salvó él y sus compañeros, y salvó así a mucha gente también, porque él estaba conectado con Dios? Pero la nave anterior, la que naufragó, eso queda atrás ya. Eso es un símbolo de tu vida anterior. ¿Sí se acuerdan de la prédica? Esa nave es tu vida anterior que estaba en la tempestad, en la tormenta egocéntrica, en la tormenta del ego, de los miedos. Esa ya quedó afuera, ya el mar se la llevó. Es el símbolo del bautismo en el agua. Ya se la llevó. Esa nave de tu vida anterior ya se la llevó. Ya, olvídala. Pero tienes que tener un tiempo de aislamiento como Pablo en la isla de Malta, ¿se acuerdan? O sea, aislarte un poquito para reconocer realmente qué fue lo que hizo naufragar tu vida anterior, tu nave anterior, tu barco anterior. ¿Qué fue lo que hizo que tu vida fuera un fracaso? Y gran parte es la religión, gran parte son los espíritus de rechazo. Gran parte es el alma engañosa, el ego, el miedo camuflajeado en una explosividad, un temperamento iracundo o flemático o melancólico, que ya les hemos dicho, un temperamento melancólico es lleno de miedo, de inseguridades. Un espíritu o un temperamento iracundo es lleno de explosividad y que nunca perder, siempre ganar. Un temperamento o un espíritu flemático es aquel que se cree más que los demás y los demás no valen nada. ¿Se dan cuenta? O un espíritu que en la psicología se llama sanguíneo, un temperamento sanguíneo es aquel que es capaz de dar su vida para que los demás lo vean bien y lo acepten. ¿Ok? O sea, ese miedo a que no te acepten, ese miedo al que dirán los demás, eso se llama temperamento sanguíneo, un espíritu de rechazo sanguíneo. ¿Se dan cuenta? Y así hay muchísima gente, mezclando ahí los espíritus de rechazo. ¿Ok? Entonces, es por eso que tienes que encontrar tu valor. Tienes que valorarte quién eres realmente en Dios. ¿Cómo te ve Dios? ¿Cómo te ve Dios? Es más, la prédica o la conferencia de la semana próxima, ahorita me lo acaban de mandar a decir, se va a llamar ¿Cómo te ve Dios? ¿Ok? Ya está. Así me guío yo, Yo no ando ahí investigando nada de temas. O sea, lo que Él me muestra, el Espíritu de Dios, esa conectividad que hay, eso me da la guía. Y yo soy obediente solamente. Así es que la semana próxima va a ser el tema, ¿cómo te ve Dios? ¿Ok? Si tú quieres saber cómo te ve Dios más clara, pues no te pierdas esta conferencia de la semana próxima, ¿ok? Entonces, ¿cómo vas a encontrar tu valor? Para eso tenemos algunos versículos que nos van a dar luz, y es Juan 1:12, ¿sí? Que dice, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Repito, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad o poder de ser hechos hijos de Dios. Si antes eras criatura de Dios, solamente como las plantitas o otras criaturas, ahora ya te convertiste en hijo de Dios. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón y empiezas a ser consciente de quién eres. Eres elegido entre millones de creaciones. Así como en la semilla que logró que tú tuvieras vida cuando encontró el óvulo de tu mamá, y que eran millones, y entonces tú llegaste a nacer, a tener vida, eres un victorioso, ¿sí o no? Entre millones de espermatozoides que querían buscar eso, solamente tú lo lograste. O sea, la esencia que Dios te dio, entonces pues eres un victorioso. ¿Sí me explicó? ¿Sí me estoy explicando lo que digo? Entonces de ahí ya eres victorioso. Dios permitió que tuvieras vida aquí en la tierra. Entonces de ahí en adelante todo es victoria, pero si estás conectado con Dios. ¿Ok? Y eres hijo de Dios, eres hija de Dios. ¿Ok? Bien, el otro verso es 2 de Corintios 5, 17, que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Lo mismo que hace rato dije, la nave quedó atrás, quedó hundida en el mar. Ahora tú tienes que, así como Pablo y los suyos, acercarse al fuego del Espíritu Santo para que todo lo remanente, todo lo anterior que traía de tu vida anterior, que es símbolo de la serpiente que estaba ahí todavía en los leños y que se prendieron o mordieron a Pablo, ¿se acuerdan? Y que creían los de la isla de Malta que iba a morir porque era una serpiente muy venenosa. ¿Y Pablo qué hizo? Ya te conozco, serpiente, pero escrito está que si bebieres cosa mortífera o serpiente o alguna alimaña te mordiere, no te va a pasar nada. Estoy parafraseando. Eso está en Marcos, búsquenlo por favor. ¿Sale? Y se sacudió la serpiente y entonces la serpiente murió. Esa serpiente es eso que te está atacando de tus ancestros, que quieren matarte, destruirte, que no quieren, a pesar de que ya te salvaste del naufragio de tu vida anterior, sigue la serpiente ahí buscando matarte, buscando destruirte, buscando que tú te creas inseguro, miedoso, que no vas a poder, que te odian, que nadie te quiere, o bien estás lleno de odios, de rencores, de angustias, de depresión. Eso ya quedó atrás. La serpiente, sacúdetela en el nombre de Jesús. Y entonces empieza a reconstruir tu nave, o sea, una nueva vida. He aquí, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Ok? ¿Ya lo entendiste? Bueno, entonces ahora, si ya lo entendiste, ahora tú mismo empieza a decidir cambiar tu vida en su poder por la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, les voy a explicar más práctico. Por eso que a veces pongo aquí un textos que son prácticos. Dice, miren, el miedo inconsciente es un ciclo que se repite debido a patrones automáticos en el alma heredados. Patrones automáticos de tus ancestros, tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres, se repiten en tu vida si tú los dejas, esos patrones. O sea, estoy seguro, por ejemplo, no sé, lo que a Fer le pasó en algún momento de su vida también le pasó a su papá y también a su abuelo, algo así, es un ejemplo. Lo que a nosotros nos pasa es un patrón cíclico, que si Satanás quiere que nos colapsemos, va a provocar que pasen cosas y mueve a otras personas o cosas que nos hacen que ese patrón se vuelva a repetir. Pero cuando ya somos hechos nueva criatura, las cosas viejas pasaron, esos patrones se paran, según Éxodo 20. Pero mira que si tú te arrepientes, estoy parafraseando, y paras eso,
va a ser bendita tu linaje, tu generación, hasta 1000 generaciones. Entonces está en tu voluntad ahí sí, parar todo eso. Es lo que hace 8 días también, o hace 15 días, le salió al hermano Toño, que tenía él que ejercer ese poder para parar eso en su linaje. Lo comento así como un testimonio, ¿no? O sea, es algo poderoso. Y fue en forma sobrenatural que salió eso. ¿Sí o no? O sea, gloria a Dios por eso. Y así tenemos que tener un Dios, o más bien a Dios, práctico, vivo, sobrenatural en nuestra vida. Y no ser solamente religiosos. Porque algún día te van a decir, cuando estemos allá, algunas personas van a decir, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice mega iglesias, en tu nombre hice esto. Y dice, no te conozco. Apártate de mí, obrero de maldad. No te conozco. Porque Dios no quiere shows religiosos. Dios quiere espíritu de humildad, de contrición y de una voluntad férrea de dejar que Dios nos transforme. Porque Él es el único que ya pudo. ¿Sí? Ya lo hizo en la cruz. Ok, entonces, el reposo de Dios invita a liberarse del miedo que paraliza. En la práctica, esta liberación se logra mediante la calma y ya vimos eso, ¿no? Entonces, ahora, vamos a comprender ahora el valor que tenemos, que tú tienes, que tenemos nosotros, todos. El valor propio de cómo nos ve Dios. Es el paso para liberar, fíjate bien, es el paso para liberar el potencial personal que tú tienes y renacer a una vida plena, a una vida completa, a una vida con tu potencial. Aquí entonces el enfoque está en desapego, en desapegarse de la necesidad de aprobación externa. Aguas con eso. Si tú tienes el apego todavía, es que me van a ver los demás y siempre estás así como que pensando en qué van a decir los demás, cállate porque van a oír, oye esto, lo otro, y mira qué va a pensar la gente, eso, ten cuidado. Y no lo camuflajes con, es que tú eres hijo de Dios y la gente, ¿qué va a decir? Tu testimonio, y que hagas con esto, lo otro. Sí, el testimonio no va a estar por arriba del plan de Dios en tu vida y sus formas para poder transformarte. Dios tiene formas diferentes a las que tú piensas. Dios usa el sufrimiento, usa la prueba, usa tus mismos problemas, mis mismos problemas, nuestras mismas cosas infatuas, o fatuas, como quiere decirle. O sea, Él usa nuestras debilidades, nuestros pecados, para poder someternos a cosas, para transformarnos. ¿Me explico? Dios usa cosas diferentes para transformarte. A sus hijos, Hebreos 12, ¿qué dice? A sus hijos los azota, los castiga por amor a ellos. Y a los que no son hijos, los deja. Pues no son sus hijos. ¿Sí es, ¿Ok? Entonces, no permitamos que nuestra mente consciente, aún no renovada, que sigue los patrones de este mundo, nos deje manipular y que no actúe Dios. Muy importante eso, ¿ok? Mejor sujétate al Espíritu de Dios. Sé obediente a Él, ¿ok? Para eso hay que estar conectados con Él, ¿ok? Bien, entonces, hay que liberarse de las expectativas y miedos pasados. Abre un camino hacia el éxito, donde el rechazo ya no tiene poder, donde lo que digan los demás no es tan poderoso como el poder del estar conectados con Dios. ¿Ok? Libérate de ese temperamento excesivo, extremo, ya sea, ya lo vimos, flemático, iracundo, sanguíneo o melancólico. Ya lo expliqué, ¿sale? Libérate de esos extremos. El carácter es que esos temperamentos mueran a sí mismos y formes carácter en Dios. Un carácter guiado por Dios. ¿Ok? Eso es lo que Dios quiere. Punto 5, ya para terminar.
Proyecta paz y liderazgo en tus relaciones. O sea, que la gente cuando te vea diga, no sé qué tiene Carmen, que hace tiempo ya se ve diferente y ya va empezando, se está viendo quizá algo diferente y ya va mejorando mucho y está, mira, es más, está siendo líder ahí en su comunidad para poder llevar a la gente, a las señoras a un pensamiento diferente. Mira, Roberto Adonai está siendo diferente porque a pesar de todo lo que su vida pasó, ahora ya está haciendo luz a los demás y con sus habilidades está haciendo la diferencia. Mira que, y así cada uno de nosotros. ¿Sí me estoy explicando? O sea, Dios es lo que quiere, que seamos luz en las tinieblas, que proyectemos paz y liderazgo en las relaciones familiares, vecinales, empresariales y, ¿por qué no?, en los países y hacia las naciones. ¿Ok? Vamos a centrarnos ya en Mateo 5:9, que dice, fíjense bien, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Apúntenlo, por favor. Y el otro verso que quiero que resaltemos es Romanos 12:18. Romanos 12:18. Dice, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos. ¿Ok? Obviamente, si depende de nosotros. O sea, que no quede el problema en ti, sino tú hagas todo lo posible por estar en paz con todos. ¿Ok? Ya, si no se puede, ya no estuvo en tus fuerzas. Entonces se lo dejamos a Dios. Entonces, para esto quiero resaltar algo. El último paso en esta prédica para poder echar a un lado los espíritus de rechazo que están anidados en tus temperamentos que naciste, que vienen ancestrales, en tu ADN, en tu genética, es buscar la paz. Buscar la paz no como el mundo la da, sino como la da el Señor Jesucristo. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así como el amor también que sobrepasa todo entendimiento, no lo entendemos, la paz también. Son totalmente hermanos. No se puede separar la paz y el amor y la paz, porque Dios es amor y Dios es paz absoluta. ¿Ok? Entonces, el último paso de esta conferencia es extender la paz alcanzada a todas tus relaciones interpersonales, es decir, con toda la gente, con todos, ¿no sé? O sea, deja de estarte, si eres flemático, de estarte así como que tú eres la última coca en el desierto y los demás no te merecen. Te crees mucho, aguas. O deja de ser así como que muy colérico, explosivo y eso te da, entre comillas, valor. Déjenme hacer un paréntesis rápidamente. Como bioquímico y como analista clínico y como estudiador de eso muy fuerte desde hace muchísimos años, les quiero decir algo. Todas las emociones, buenas y malas, generan sustancias bioquímicas. Todas. Y hay muchas. Oxitocina, melatonina, cortisol, que ese es lo peor, ¿verdad? Y hay muchas más. Cada emoción genera un tipo de sustancia bioquímica. Y eso, debido a la cantidad de veces que lo haces, te haces adicto a eso. Entonces, si tú eres envidioso y siempre estás viendo a ver los demás, y los envidias, genera un tipo de bioquímico, ¿sí? Hormonas, otras sustancias, ¿sí? Y entonces cada vez que estás envidiando, te haces adicto a esa sustancia. Entonces, casi en automático ya eres envidioso. Si eres egocentrista, también. Si eres miedoso, también. Es por eso, o si eres amante de las cosas que dan miedo, del espanto, de horror o de asesinatos, todo eso. Entonces, por eso ves tantas películas y te crea una adicción. Si eres
obsesionadamente amante de estar peleando, discutiendo, sí, los espíritus lo saben. Esos espíritus de rechazo lo saben. Y van a provocar en tu mente, van a lanzar dardos para que de repente por cualquier cosita empieces a discutir y luego esas discusiones se vuelvan más y más y más hasta que llegue un colapso. La relación en tu trabajo, en tu familia, con tus seres queridos, con tus hijos. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, todas las emociones exacerbadas, también las buenas, esas hay que tenerlas, el gozo, la paz, esas son también situaciones que traen emociones positivas. Esas sí hay que buscarlas. Ahí sí hay que hacerse adicto al gozo, a la paz. Hay que hacerse adicto a creerle a Dios y que eso te genere algo así que yo a veces le digo a quien está conmigo cerca, ¿no? Le digo, es que siento como electricidad. A veces a mi esposa, a mi mamá, o sea, es que estoy en esa conexión, me hago adicto a eso. Esa es la presencia. Hazte adicto a la presencia de Dios. Hazte adicto a que cuando hay un peligro, viene esa presencia y te pone un gozo en el peligro. Una paz cuando está temblando, como cuando tembló en México, estaba yo ahí en medio de una fábrica muy fuerte y estaba yo sin miedo y al contrario, viendo los demás cómo estaban ahí. ¿Sí? Hazte adicto a la presencia de Dios y eso te va a transformar, te va a cambiar. ¿Ok? Bien. Entonces, ya para terminar, vamos a explicar rápidamente esto de buscar la paz y el liderazgo con los demás. El paso más importante que les voy a decir ahora es que después del amor viene la paz. Y también cuando buscas la paz viene el amor. O sea, no hay así como que de preferencia, está junto, porque es el mismo, es Dios. ¿Ok? Entonces, cuando tú buscas la paz en las relaciones con los demás interpersonales, tú estás convirtiéndote en un agente de cambio. En una persona que está haciendo influenciando a los demás a través de tu comportamiento, o sea, ser luz en las tinieblas. ¿Ok? Entonces, ese liderazgo en tu entorno te va a hacer adicto también a eso. Entonces, vivir sin ese liderazgo, vivir sin esa paz, te va a traer otra vez espíritus que van a estar buscando, porque dice, he aquí que si los espíritus esos se van de tu casa, se van de tu vida, pero tú abres puertas, están ahí esperando para ver si abres, pero no están solos. Si ya has leído eso, ¿no? Si no están esos espíritus que ya se fueron antes, y junto con otros más primos de ellos, quieren entrar y otra vez sabotear tu vida y hacer terrorismo en tu vida. Terrorismo para que no logres tu éxito, lo que Dios tiene. ¿Ok? Entonces, si ya estás luchando porque salgan de tu vida esos espíritus, no vuelvas a abrir puertas, porque están ahí esperando que tú te debilites. ¿Ok? Entonces, hay que ser un agente de cambio, ¿sí? Y formar relaciones que te permitan ser más sólidos. La primera relación que te permite ser más sólido es tu relación con el Espíritu Santo. Porque ante eso, ¿quién va a estar en contra del poder del Espíritu Santo? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto refugio, es nuestro castillo. ¿De quién temeré? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré más alguno, porque su valla y su callado me infundirán aliento, dice el Salmo 23. Apúntenlo, por favor. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, aunque estén cercándome miles, no tendré miedo, porque ya está la victoria. Él en la cruz venció a Satanás, al príncipe de los aires, y lo exhibió ahí públicamente. Cuando dijo, consumado es. Cuando se dice consumado es que ya terminó. Una vez y para siempre está la victoria. Y esa victoria es tu victoria.
¿Ok? Entonces, con esta práctica de ser empático y de respetar a los demás, guiado por el Espíritu Santo, el potencial y el liderazgo que tú tienes van a aumentar todos los días, cada instante. Y el mismo Espíritu va a dar testimonio a tu espíritu de que ahí está Él. Y entonces, nunca más serás igual. Nunca más seremos igual. Eso es lo que constantemente estoy hablando con Roberto Adonai, y con muchas personas que están así como que a nuestro alrededor en el ministerio. O sea, tenemos que entender eso. Y ya con esa estabilidad, el potencial y el liderazgo personal tuyo aumentan, beneficiando tanto a las familias como a las organizaciones y a la sociedad que está alrededor tuyo. Vas a ser una luz en las tinieblas, una voz que clama en el desierto como Juan el Bautista, un hombre conforme al corazón de Dios como David, un hombre como Elías, que quedándose solo con el puro poder del Espíritu de Dios, venció a los profetas del mal, de Baal y de Acera, y hizo que todos los demás vieran el poder de Dios al clamar a Dios y creerle firmemente, y Dios bajó y quemó el holocausto para que todos los demás vieran que Dios es real, Dios es poderoso. ¿Ok? Y después sí, tuvo miedo porque no era perfecto Elías. Cuando un espíritu, una potestad más fuerte que los profetas, que es Jezabel, lo fue a perseguir, él huyó. Pero ¿acaso Dios lo abandonó? ¿Acaso Dios lo dejó porque vio que era débil todavía en algunas cosas? No, Dios lo sustentó más. Así es que no importa que en ese caminar tuyo por vencer esos espíritus de rechazo, de repente sientes un poquito de debilidad, de angustia, porque no estás acudiendo a Dios como acudió Elías cuando tenía el poder, ¿verdad? Sino tuvo miedo. Así como Pedro tuvo miedo y se empezó a hundir. Así como Elías tuvo miedo de Jezabel y empezó a huir. Así también tú puedes tener miedo todavía de vez en cuando, pero Dios nunca te va a dejar. Dios te va a sustentar y te va a extender su mano como a Pedro. Te va a mandar ángeles como Elías. Te va a mandar a papá Dios, como hizo con Jesús, cuando se creía ya sin fuerzas, y que le dijo: ¡Padre! ¡Padre! Si es posible que pase de mí esta copa, si es posible que pase de mí este sufrimiento, esta angustia, esa debilidad, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y fue cuando vino el poder de Dios y vino la gran victoria. Entonces, cuando tú te creas más débil, Él se hace más fuerte. ¿Por qué? En mi debilidad, Él manifiesta su poder. Cuando tú crees que estás más débil, es cuando Él está más fuerte. Así es que solamente mantente humilde y contrito de corazón. Y con una fe inquebrantable, que Él sí es leal, que Él nunca te va a dejar, que Él te entiende más que tú a ti mismo, y Él sí te ama con amor eterno. ¿Ok? Que Dios te bendiga.